¿Que alguna vez te has sentido perdido o te ha faltado información de la acción en pista viendo la Fórmula 1? Da igual si llevas años siguiendo el campeonato o si te acabas de incorporar, entender todo lo que sucede en pista puede ser un gran reto algunas veces. Las retransmisiones nos muestran lo esencial, lo básico, pero dejan fuera gran cantidad de información clave que podría cambiar por completo la manera de vivir las carreras. Pero, ¿y si te dijera que puedes ver la Fórmula 1 como un auténtico profesional? En este vídeo te enseñaré cómo acceder a todos esos detalles ocultos que los comentaristas no siempre mencionan en la retransmisión para que disfrutes cada sesión con una visión mucho más completa. Y lo mejor de todo, al finalizar este vídeo te revelaré una herramienta secreta que yo mismo utilizo para llegar mi experiencia de Fórmula 1 al siguiente nivel. No te lo pierdas. Antes de comenzar, si quieres apoyar al canal, no olvides dejar un me gusta y suscribirte si eres nuevo. Es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando contenido. Recuerda que también tienes disponible nuestro podcast en el que estamos entrevistando a muchos invitados de distintos ámbitos del mundo del motorsport y que seguro que os encantará si sois amantes del mundo del motor. La Fórmula 1 siempre ha sido un deporte muy complejo, uno de los más complejos del mundo del motorsport. Y es cierto que aunque la retransmisión de las carreras ha mejorado con grafismos que nos acercan un poquito más a lo que está sucediendo en pista, es cierto que la FOM ha introducido muchísimos datos de telemetría, de distancias entre pilotos y ha mejorado mucho los grafismos para que la visión de las carreras y de las sesiones de Fórmula 1 sea un poquito más cercana para la gente que no está a lo mejor tan metida en el mundo de la adquisición de datos o bueno, una visión un poco más ingenieril de lo que es la Fórmula 1, pero aún así falta muchísima información y hoy os voy a revelar de qué manera podéis ver desde vuestra casa toda esta información con únicamente vuestro ordenador portátil y una suscripción que es muy barata, 3 euros al mes, si no me equivoco, a Fórmula 1 TV, ¿vale? Con esto, que ya veréis que vale la pena, vais a poder vivir las carreras de una manera profesional completamente a la altura de cualquier comentarista o profesional que esté siguiendo el campeonato. Para ver todos estos datos necesitáis descargar la aplicación Multiviewer Fórmula 1. Os voy a dejar el enlace aquí debajo para que podáis acceder rápidamente y es una interfaz muy sencilla que os voy a enseñar por encima. Por ejemplo, vamos a ver la sesión de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2024, que es la que tenéis aquí en pantalla, y como veréis, tenéis una pantalla inicial en la que podéis acceder a lo que es el timing de las carreras, podéis ver pues algunos datos como la velocidad en directo, los pilotos, la clasificación, ¿vale? Tenéis aquí unos datos que sí son muy interesantes, pero no es ni un 1% de lo que podéis encontrar. En primer lugar, vais a poder ver en directo el track map donde veréis en qué posición se encuentran cada uno de los pilotos que están disputando la carrera. Esto es algo muy útil porque en muchas ocasiones la realización se centra en algunas batallas y no sabemos qué es lo que está sucediendo con algunos pilotos. O incluso vemos una bandera amarilla o una bandera roja y no sabemos quiénes son los pilotos que están involucrados. De esta manera podemos tener acceso directo a qué es lo que está ocurriendo. En este caso, estamos viendo en este mapa cómo se realizó la salida del Gran Premio de Abu Dhabi y vemos cómo, por ejemplo, Piastri se quedaba en la primera curva con ese incidente que tuvo. ¿Qué más podemos encontrar en esta aplicación? Pues tenemos un visualizador de los track limits que se van contabilizando, aunque en este caso pues todavía no tenemos ningún track limits, pero en este caso os aparecerían todos los track limits que se fueran viendo durante la carrera en esta ventana que podéis abrir y cerrar a vuestro gusto. Tenemos también una ventana en la que podéis ver qué investigaciones hay ahora mismo en curso. En este caso podemos ver pues, que ya hay 3 investigaciones anotadas y podéis incluso ver de qué se tratan, a quién afectan y en qué curvas o en qué vueltas han sucedido estos eventos que se están investigando. Es algo muy útil porque os llega directamente el mensaje, ¿no? Y lo podéis tener en pantalla. También tenemos las radios de todos los equipos. Esto es algo súper interesante, la verdad, si podéis tener un altavoz conectado, porque
podéis escuchar en directo todas las radios de los pilotos que vayan sucediendo durante la carrera, y es algo que es muy interesante. Además, se está desarrollando, como podéis ver aquí, con inteligencia artificial, una manera de transcribir estas radios que se dan durante la carrera para que las podáis leer y no tengáis ni siquiera que escucharlas, ¿no? En el altavoz o en vuestros auriculares. También tenemos, súper interesante, una manera de visualizar cuáles han sido los cambios de posición. Esto es algo muy práctico y además es muy interesante, sobre todo cuando termina la carrera y queremos ver pues cómo ha evolucionado cada uno de los pilotos. Podemos seguir fácilmente cuál ha sido la evolución de posiciones de cada uno de ellos, quiénes han sido los que han ganado más posiciones o los que han perdido más o en qué momento, ¿no? Esto es algo que, bueno, pues es muy interesante para la gente que esté siguiendo la carrera. Otra parte que esta no me parece tan importante, digamos, de esta aplicación, que son las predicciones del campeonato. Bueno, pues aquí te dan como una especie de, bueno, te enseñan o cuáles son las posibilidades o cuál es la clasificación real en cada momento de la carrera. Es decir, en esta vuelta, con este resultado, ¿cuál sería el resultado del mundial? Pues te lo calcula automáticamente, ¿vale? Es algo que realmente no es tan útil, pero sí que te puede ayudar a, cuando está sucediendo la propia carrera, pues ver qué posición del campeonato deja esos resultados que haya en ese momento en la carrera. Por otro lado, tenemos algo que es muy útil también, ya no solo en la carrera, sino en las sesiones de clasificación, que es la tabla de clasificación por sectores. Esto es, para cada sector del circuito te muestra cuáles son los tiempos más rápidos que se han marcado, quiénes son los pilotos que han marcado el mejor registro. ¿Vale? De esta manera podemos ver qué equipos son los que se adaptan mejor a según qué zonas del trazado, y es muy fácil para nosotros poder seguir o predecir qué pilotos van a poder acercarse o adelantar a los pilotos que tienen delante en función de cuál es el sector que mejor se adapte a su coche. Esto es algo que nos puede ayudar y además, ya no solo en la carrera, sino en clasificación, pues nos puede dar una idea de qué pilotos o qué equipos son los que van a rendir mejor en cada una de las partes del trazado. Esto es algo que es muy interesante siempre para poder seguir la sesión. Al igual que esto, tenemos también una ventana en la que podremos ver cada sector o cada speed trap cuál es la velocidad máxima que están alcanzando cada uno de los pilotos. También muy útil para saber pues, qué equipos son los que están registrando los mejores registros de velocidad máxima en recta, para que si está persiguiendo o algún piloto está siendo perseguido, pues saber qué facilidad va a tener para adelantar o para defenderse de los rivales. Pues algo muy, muy útil tener todos estos datos delante. Tenemos también lo que son los tiempos por vuelta, ¿vale? Esta imagen lo que te hace ver es pues cuáles han sido los registros de la vuelta rápida de la carrera en sí. Ha sido muy útil en las pasadas temporadas, sobre todo pues para ver quién tenía el punto de la vuelta rápida y demás. A partir del año que viene, en 2020, bueno, a partir de esta temporada, en 2025, sabéis que ya no se va a dar un punto por vuelta rápida. Por lo tanto, bueno, va a tener importancia porque podemos ver la tendencia de los pilotos en las últimas vueltas de carrera para saber si están mejorando sectores, si están mejorando los tiempos por vuelta, si se va a acercar una parada o si está teniendo un declive en los neumáticos, por ejemplo. Va a ser una información que nos va a ayudar mucho a tener esos detalles de lo que está sucediendo en la carrera. Por último, tenemos también una última ventana en la que podemos ver la distancia o el gap que hay entre pilotos, ¿vale? Esto es una información pues ya muy detallada, que para entenderla pues tenemos que estudiarla un poquito porque bueno, es muy difícil de ver, pero como veis en esta propia aplicación podéis ir siguiendo o marcando con el cursor cada uno de los momentos y podéis ver los datos que se muestran en pantalla en ese preciso momento, ¿vale? Es muy visual, podéis ver, pues, por ejemplo, los pilotos que entran en boxes, los que tienen algún incidente, se ve pues como que se va quedando descolgado en ese momento. Y esto no es todo, porque además tenéis la posibilidad de acceder de cada uno de los pilotos la cámara on-board del coche con todos los datos, con toda la telemetría de ese momento de la carrera.
podéis ver todo lo que está sucediendo desde la cámara del piloto y así podéis dejaros abiertas las ventanas, las cámaras de vuestros pilotos favoritos o aquellos que más interés tengáis en seguir durante la carrera, o si ocurre alguna cosa, pues saber qué es lo que está pasando con esos pilotos. Lo podemos tener un poco en paralelo con el track map y nos da una visión muchísimo más completa de lo que está sucediendo, porque muchas veces la retransmisión o la realización de la FOM no nos da la visión de, incluso con los gráficos, con las ventanas que nos abren a veces en la parte derecha de la pantalla, con las cámaras en algunas batallas que están sucediendo y que no se están retransmitiendo en ese momento. Pese a que tengamos esa información, muchas veces nos falta ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y a veces incluso escuchamos a los comentaristas hablar de pues las batallas que están sucediendo detrás de lo que es la cámara que nosotros vemos, y es porque tienen acceso a este tipo de ventanas en las que pueden ver las onboard de los pilotos en cuestión que les interese. Bien, pues esto es un poco el resumen de cómo funciona la aplicación o el software de Multiviewer Fórmula 1, que como ya os he dicho, os dejo aquí abajo el enlace para que podáis descargarlo. Es súper sencillo. Además, como podréis ver si lo descargáis, no funciona únicamente para la Fórmula 1 porque también tenéis posibilidad de seguir con este formato la IndyCar, el WEC y otras carreras como la Fórmula 2, Fórmula 3, en la que también tenéis bastante contenido para seguir las carreras con todo este dispositivo. Y ya os digo, es súper útil, sobre todo si os gusta la Fórmula 1 y si os gusta seguir en detalle y contar las distancias, los tiempos, las velocidades y todo, la estrategia, tenerlo todo ahí delante, pues esto es súper útil para que podáis seguir la Fórmula 1 como un auténtico profesional. Y no se me olvidaba, os he prometido antes que os iba a dar mi herramienta secreta o la que yo utilizo para ampliar todavía más y dar un salto más de nivel a mi forma de visualizar la Fórmula 1. Y es que algo fundamental en la Fórmula 1 y en las carreras en general, sobre todo últimamente, es la telemetría. Y es que se habla mucho de cómo se compara la telemetría de unos pilotos con otros, de cómo leer esos datos que se registran en la telemetría de los pilotos. Vemos incluso en la FOM que hay algunos gráficos que ya nos muestran directamente comparaciones de telemetría de distintos pilotos, en qué punto frenan, en qué punto aceleran, cuánto volante dan, cuánto gas dan al salir de la curva y en qué momento. Cosas muy útiles si eres un auténtico friki de lo que son la Fórmula 1 y quieres o tienes interés en la parte de ingeniería que hay detrás de lo que sucede en pista, pues tenéis una herramienta súper, súper útil para tener toda esta información, que es Fórmula 1 Tempo. También os voy a dejar el enlace aquí abajo. Y es una página web totalmente gratuita en la que podéis acceder a la telemetría de todos los pilotos, de cada una de las vueltas, de todos los circuitos, de todas las sesiones que se hagan en un fin de semana. Incluso podéis comparar para saber en los microsectores del circuito, pues qué pilotos han sido más rápidos que otros. Tenéis toda la información allí en detalle para que podáis tener, incluso una vez terminada la carrera, muchísimos más datos para analizar qué es lo que ha sucedido y en las polémicas, las sanciones de la FIA y todo lo que va sucediendo en el campeonato, que lo sabéis todos los que habéis seguido estas últimas temporadas. Tenéis muchísima información para tener un criterio mucho más formado y mucho más trabajado de lo que podéis tener simplemente viendo la retransmisión de la televisión. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, recordad darle un me gusta. Y si queréis saber cómo funciona la telemetría y cómo leerla correctamente, dejármelo en los comentarios y pronto os dejaré un vídeo explicando detalladamente cómo se lee, qué son los datos que aparecen y cómo interpretarlos correctamente.